El continente europeo. Considerado el viejo continente, se vio afectado por diferentes conflictos y transformaciones a lo largo de su historia. La Primera Guerra Mundial y la posterior Segunda Guerra Mundial dejaron a Europa devastada y con un nuevo paradigma geopolítico, el contexto de la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo la Unión Soviética se consolida como una potencia mundial comparable con los Estados Unidos, además de que aumenta su poder y control al establecer gobiernos marionetas en países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania. En este marco, vemos cómo la ideología comunista penetra las diferentes sociedades europeas, las cuales están completamente marginadas por la reciente guerra. Por esto Estados Unidos desarrolla el Plan Marshall con el propósito de fomentar la recuperación socioeconómica de sus aliados europeos y evitar que las ideas comunistas sigan avanzando en estos países. En contraparte, la Unión Soviética forma el Comecon, la cual era una organización que buscaba otorgarle subsidios y dinero a los países que tenían ideología comunista, aunque también le daban a otros. Volviendo al Plan Marshall, hay que entender que este también se produjo dentro de la doctrina Truman, la cual consistía en otorgarle material de guerra a países que estén en contra de la ideología comunista y se estén enfrentando a unos ataques subversivos. Tales fueron los casos de Grecia y Turquía. Hay que entender que en la Guerra Fría se produce una carrera armamentista, en donde ambas potencias tenían un arsenal muy peligroso. Estados Unidos forma, junto a sus aliados europeos y a Canadá, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Esta alianza promovía la defensa colectiva si un Estado era atacado por una potencia externa. Claramente la Unión Soviética no se iba a quedar atrás, entonces decide firmar el Pacto de Varsovia en 1955, pero con todos sus aliados comunistas alrededor del mundo. Claramente, la OTAN perdura hasta el día de hoy y muchos países se han añadido, pero el Pacto de Varsovia fue disuelto antes de que la Unión Soviética caiga. Volviendo un momento atrás, vemos como Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, queda dividida en 4 partes: la británica, la francesa, la yanqui y la soviética. Bueno, estas 3 partes se unen en solo una formando Alemania Occidental. Y en la zona oriental permanece la Alemania controlada por el gobierno soviético. La ciudad de Berlín, capital de Alemania, vemos cómo quedó dentro de la parte soviética. Debido a que gran parte de la población de la Alemania Oriental migraba a través de Berlín hacia la occidental, llegando a ser hasta el 20% de la población de Alemania Oriental, Alemania Oriental en 1961 impone un muro que rodea la zona de Berlín Occidental. Así, gran parte de la Alemania Oriental no podía escapar hacia otro lugar. Debido a este muro, muchas familias quedaron divididas, muchas personas perdieron su trabajo, toda la sociedad de Berlín quedó dividida, por lo cual este muro fue realmente criticado. Pero en 1989, debido a la crisis sociopolítica que vivía todo el bloque comunista, Alemania Oriental rompe el muro y abre las fronteras. 1991, la Guerra Fría se terminó y ahora la Unión Soviética también. En Europa se forman nuevos países, los cuales son Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Pero no solo eso, sino que Checoslovaquia, de forma pacífica, se divide en República Checa y Eslovaquia. Además de que Alemania unifica su territorio, volviendo a ser lo que antes fue. La República de Yugoslavia está dividida en 6 repúblicas: la de Serbia, la de Macedonia. Dentro de la de Serbia estaba las provincias de Kosovo y Voivodina, estaba la de Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia. Hasta 1980 estaba gobernada por Tito, el cual, junto a la adhesión del comunismo, permitió al país que sea diverso étnicamente y que sea unido en su población, con el lema de hermandad y unidad. Pero en 1980, Tito muere. Esto permite que las ideas nacionalistas de cada república empiecen a alzarse. Y surge una nueva figura como Milošević, el cual creía crear una gran Serbia, pero que todas las demás repúblicas sean dominadas por la Gran Serbia.
En 1991 estalla el conflicto. Croacia declara su independencia y rompe los lazos con el gobierno serbio. Pero las milicias serbias que vivían en esta zona se alzaron en armas y empezó el combate. Pero al mismo tiempo, Eslovenia declara su independencia, lo que lleva a un combate breve pero muy violento. Después de que Macedonia declare su independencia en 1991 de forma pacífica, Bosnia y Herzegovina también declaró su independencia en el año 1992. Pero este termina siendo un conflicto grave y muy mortífero, lo que lleva a que se necesite la ayuda y asistencia de organizaciones como la OTAN o la Unión Europea, los cuales proveyeron de armamento y asistencia económica con el fin de evitar más muertes y que un bando termine ganando la guerra. Todo esto provocó que en 1995 termine el conflicto entre Serbia y Bosnia y se termine independizando Bosnia completamente. Pero después de toda esta situación, Montenegro se separa de Serbia en 2006, declarando su independencia. Y en 2008 Kosovo declaró su independencia también de Serbia. Pero su estatus no termina de estar definido e internacionalmente no está completamente aceptado, y mucho menos por Serbia. Y ahora nos vamos a referir a temas sobre la actualidad, en donde hay temas un poco convulsionados, como el que pasó entre Rusia y Ucrania en el territorio de Crimea en 2014. Debido a la inestabilidad política de Ucrania en este año, Rusia decide intervenir buscando garantizar seguridad a ciudadanos rusos en Crimea y la ciudad de Sebastopol. Entonces quería invadir esos territorios para anexarlos a la Federación Rusa. Esto fue condenado internacionalmente y tuvo diferentes sanciones al Kremlin. Es más, hasta hubo una pequeña intervención de la OTAN debido a ciertos movimientos de tropas peligrosos. En la actualidad tenemos una Unión Europea mucho más estabilizada y que se abre mucho más comercialmente a todo el mundo, y se abre a otros países de Europa, van añadiendo. Pero también hay un país, el cual es Gran Bretaña, que realmente decide salirse de la Unión Europea a través del Brexit de 2017, aunque muchos consideran que este fue un error muy grave. El tema preocupante de la actualidad son los refugiados que vienen de África y Medio Oriente, los cuales se depositan en muchos de los países de Europa Occidental. Esto trae ciertos problemas, y los gobiernos establecen políticas restrictivas al ingreso de estos. Esto en definitiva no termina mejorando la situación del país. Vemos también cómo debido a la llegada de inmigrantes se instalan religiones y aumenta su cantidad de fieles, pero también aumentan los ataques terroristas de sus extremistas en diferentes países de Europa. Y esto empieza a producir cierto odio hacia estas religiones. La conclusión a la que llegamos es que todos los conflictos que se van a producir de ahora en adelante van a ser de origen cultural, va a ser producido por el choque de civilizaciones, y entonces cualquier cambio geopolítico que se produzca va a tener como base esto. Pero este video nos ayuda a entender la historia de Europa, por qué es así Europa hoy en día y qué podría pasar a futuro en Europa.